La vida en San José siempre transcurría tranquilamente, como un río, sereno y ordenado. Honestamente, nunca me quejé de eso. Siempre creí que la felicidad se encuentra en las cosas simples. Nuestra pequeña casa, construida por Pedro, se había convertido en mi verdadera fortaleza, donde me sentía protegida y amada. Pedro. Él era mi mundo. Cada día, incluso cuando él no estaba cerca, sabía que pensaba en mí, igual que yo en él. Pero esta vez, cuando se fue, algo cambió. No podía entender qué era exactamente, pero el aire se sentía diferente, más denso, más tenso. Normalmente, cuando Pedro se iba, me sumergía en mis quehaceres diarios, como una abeja en su colmena. Limpiar la casa, cuidar el jardín, preparar deliciosos platos. Todo esto no solo ocupaba mi tiempo, sino que también me traía alegría. Sin embargo, esta vez me sorprendí a mí misma pensando en cosas extrañas, en sensaciones que nunca antes había experimentado. ¿Sabes cómo es? Cuando te miras en el espejo y de repente notas algo nuevo en ti, algo imperceptible. Era como un destello, un brillo apenas visible en mis ojos que no podía explicar. ¿Quizás solo era cansancio? O tal vez era una señal de que algo inusual estaba ocurriendo en mi vida. Pedro llamaba todas las noches, como siempre, y su voz era para mí como música, calmante y tierna. Le contaba todo lo que sucedía en casa, cómo el gato de los vecinos se metió otra vez en nuestro jardín, y cómo horneé su pastel favorito, el que no alcanzó a probar antes de irse. Nos reíamos, y por un momento parecía que todo estaba bien. Pero apenas colgaba el teléfono, esa extraña sensación volvía, como si alguien o algo no me dejara en paz. Una de esas noches decidí salir a tomar un poco de aire fresco. La noche estaba tranquila, el cielo despejado y la luna brillaba tan intensamente que las sombras de los árboles parecían cobrar vida. Me quedé en el porche, inhalando el frescor de la noche, y de repente me invadió una ola de inquietud extraña e inexplicable, como si algo estuviera a punto de suceder. Para ser honesta, me asusté un poco, pero intenté convencerme de que solo era mi imaginación, simplemente la consecuencia de estar sola durante tanto tiempo. Pero, te diré en secreto, en el fondo sabía que no era solo mi imaginación. Algo dentro de mí, algún conocimiento antiguo e intuitivo, me decía que el mundo que conocía estaba cambiando, y que yo misma estaba cambiando junto con él. Tal vez tenía miedo de admitirlo, pero ese cambio no era del todo malo. ¿Era interesante? Sí, tal vez incluso un poco emocionante. Como si alguna parte de mí, que había estado reprimida durante tanto tiempo, estuviera despertando. Cuando volví a la casa, me detuve frente al espejo, miré mis ojos y de repente entendí. No era solo un brillo, era una chispa que podría encenderse si se le daba la oportunidad. Y entonces me hice una pregunta que antes no me atrevía a formular. ¿Qué es lo que realmente quiero? Ese pensamiento recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica, y comprendí que la respuesta podría no ser la que esperaba. Diego. Diego. Por mucho que intentara convencerme de que solo era un vecino, su imagen invadía mis pensamientos una y otra vez. No era como los demás hombres que conocía. En San José, Diego siempre había sido objeto de chismes. Joven, atractivo, con esa sonrisa atrevida que encantaba al instante, era como un imán para las mujeres y una irritación para los hombres. Intentaba evitarlo, ya que su presencia siempre me causaba una extraña sensación de inquietud. Pero, debo admitirlo, sus bromas a veces lograban hacerme sonreír. Cuando entró por primera vez en mi casa esa noche, ni siquiera podía imaginar cómo terminaría todo. Entró con esa seguridad que siempre me ponía nerviosa. No porque le tuviera miedo, no, sino porque sabía que detrás de esa aparente ligereza y diversión se escondía algo más, algo peligroso. Recuerdo cómo se sentó en mi sofá, como si estuviera en su propia casa. Me miró de una manera que nadie más había hecho. En su mirada
Había algo tan penetrante que sentí que mis rodillas comenzaban a temblar. Esa mirada penetraba directamente en mi alma, exponiendo todos mis deseos más ocultos. Cuando preguntó cuándo volvería Pedro, tuve que hacer un esfuerzo para que mi voz no temblara. Le respondí que en una semana, y él solo sonrió, como si supiera algo que yo no sabía. Cuando su mano de repente rozó la mía, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Su toque era suave, pero al mismo tiempo sentí una fuerza en él a la que no podía resistirme. Dentro de mí se desató una tormenta de emociones. Por un lado, sabía que estaba mal. Soy una mujer casada, la esposa de Pedro, un hombre que siempre lo ha sido todo para mí. Pero, por otro lado, algo dentro de mí, alguna parte que nunca me había atrevido a mostrar, se sentía atraída por Diego. Intenté alejarme, convenciéndome de que solo era un coqueteo inocente. Pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo dentro de mí. Mi corazón latía más rápido, mis manos temblaban un poco, y en mi mente pasaban cientos de pensamientos. Diego decía algo, pero ya no lo escuchaba. Estaba demasiado absorta en mis sentimientos, en mis deseos. Esa noche me permití sentir por primera vez lo que significaba ser mujer, no solo esposa. El deseo que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalló. Cuando Diego y yo nos encontramos cerca, olvidé todo. Olvidé a Pedro, olvidé quién era y quién se suponía que debía ser. En ese momento solo existía una cosa, ese deseo, abrasador y dulce como el chocolate mexicano. Pero a pesar de toda esa pasión, no podía deshacerme del sentimiento de culpa. Tan pronto como todo terminó, ese sentimiento me envolvió por completo. Sabía que había hecho algo terrible, pero al mismo tiempo no podía evitar sentirme más viva que nunca. Diego se fue, dejándome sola con mis pensamientos y emociones, y yo me quedé sentada en ese mismo sofá donde todo había sucedido, tratando de entender qué significaba todo esto para mí y para mi vida. Al despertar la mañana siguiente, inmediatamente sentí algo extraño. No era malestar físico ni cansancio. Era algo mucho más profundo, que había penetrado en los rincones más oscuros de mi alma. Mi corazón se encogió, como si una serpiente fría se hubiera enroscado alrededor de él. Lo primero que comprendí fue que había traicionado a Pedro. Ese hecho me atravesó como un cuchillo. Me senté al borde de la cama, mirando mis manos, como si ellas pudieran decirme lo que había pasado. En mi mente pasaban los recuerdos de la noche anterior, pero ahora se sentían ajenos, como si no hubiera sido yo, sino otra persona. Intenté convencerme de que todo se podía olvidar, que fue un error, un momento de debilidad que nunca se repetiría. Pero cuanto más lo pensaba, más fuerte se volvía el sentimiento de culpa. Crecía dentro de mí como una mala hierba, llenando cada rincón de mi corazón. ¿Cómo pude? ¿Cómo pude hacerle esto a la persona que tanto ha hecho por mí, que confiaba en mí más que en nadie? No solo había sido una infidelidad, había sido una traición a todos los años que compartimos, a todos los sueños y planes que habíamos construido juntos. Intenté ocuparme de las tareas domésticas para distraerme, pero cada movimiento, cada paso me recordaba lo que había hecho. No podía concentrarme en nada. Mis manos temblaban mientras preparaba el desayuno. Cada pequeña cosa parecía impregnada de pecado. Incluso el aroma del café que tanto amaba, ahora me provocaba náuseas. En la mesa de la cocina estaba la revista que Pedro siempre leía durante el desayuno, y con solo mirarla me sentía aún peor. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos después de esto? Pero, por extraño que parezca, lo más terrible no era el sentimiento de culpa, sino otro, el sentimiento de un deseo incontrolable. El deseo que había experimentado por primera vez la noche con Diego no había desaparecido. Seguía ardiendo dentro de mí, creciendo con cada recuerdo. Intenté luchar contra él, intenté silenciarlo con la razón, pero fue inútil. Ese deseo era más fuerte que yo, y eso era lo que más me asustaba. Sabía que si Diego volvía,
podría no ser capaz de resistir, y ese pensamiento me aterrorizaba. Cada sonido, cada crujido en la casa me hacía sobresaltar. Estaba en tensión constante, esperando que alguien descubriera mi secreto. Temía que Pedro, de alguna manera, sintiera que había cambiado. Como si al regresar, ya no fuera la misma María, esa esposa que siempre estaba allí, siempre fiel y dedicada. Me imaginaba cómo me miraría con sus cálidos ojos, y esa mirada vería a través de mí, directamente en mi corazón, descubriendo toda la oscuridad que ahora habitaba en mi interior. ¿Qué diría? ¿Qué haría? No podía quitarme de la cabeza la idea de que ahora alguien o algo me vigilaba. Por la noche, oía ruidos extraños, susurros, pasos, como si alguien estuviera merodeando por nuestra casa. Una vez incluso percibí un olor que no podía pertenecer ni a mí ni a Diego. Era un olor extraño, pesado y siniestro. Me levanté de la cama, intentando encontrar la fuente, pero todo parecía estar en su lugar, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no era así. Sentía que alguien o algo conocía mi pecado y buscaba justicia. Desde que todo ocurrió, mi vida se convirtió en una cadena interminable de angustias. Algo había cambiado dentro de mí, como si una bestia adormecida se hubiera despertado de repente, negándome la paz tanto de día como de noche. Antes podía refugiarme en el silencio de nuestra casa, encontrar consuelo en las tareas cotidianas, pero ahora ese silencio se había vuelto insoportable. Ya no era tranquilo, estaba lleno de algo siniestro, aterrador, como si el ambiente de la casa hubiera cambiado, como si las paredes se hubieran vuelto más estrechas y el aire más denso. Cada noche, apenas cerraba los ojos, comenzaba algo extraño. Al principio eran ligeros ruidos que se podían atribuir al viento o a la vieja casa, pero cuanto más escuchaba, más claros se volvían. Escuchaba pasos, suaves, cautelosos, como si alguien se moviera por la casa sin querer ser notado. Al principio intenté calmarme, pensando que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero con el tiempo, los sonidos se hicieron más fuertes, y comprendí que no era solo fruto de mi imaginación. Susurros detrás de las paredes, voces apagadas. Todo sonaba como si alguien estuviera hablando muy cerca, pero no lograba entender las palabras. Hubo momentos en que me levantaba de la cama y caminaba por la casa, intentando encontrar el origen de esos sonidos. Miraba en cada rincón, revisaba los cerrojos de las puertas y ventanas, pero no encontraba nada, y eso hacía que todo fuera aún más aterrador. Parecía que la casa, que siempre había considerado mi refugio, ahora se había convertido en una trampa de la que no había escape. Diego notó que había cambiado. Vio que ya no era la María alegre y segura de sí misma que él conocía. Nuestras reuniones se volvieron raras, y, aunque estuviéramos juntos, parecía que había una pared invisible entre nosotros. Intenté hablar con él sobre mis miedos, pero él solo se reía y lo descartaba como una tontería. «Relájate, María», decía con una sonrisa. «Son solo tus nervios. La casa es vieja, por eso cruje por las noches». Pero veía que su risa era forzada, y sus ojos reflejaban preocupación. Él también empezó a ponerse nervioso, aunque intentaba ocultarlo. Tal vez no quería asustarme, pero sentía que sabía más de lo que decía. A veces pensaba que tal vez Diego simplemente temía admitir que también sentía que algo andaba mal, o tal vez temía la verdad tanto como yo. Pero el hecho era que nuestra relación ya no era la misma. Ahora siempre había un frío entre nosotros, una sombra que ambos sentíamos pero intentábamos ignorar. Antes podíamos hablar durante horas, reír y olvidarnos de todo, pero ahora todo había cambiado. Sentía que él también se distanciaba de mí, como si intentara protegerse de algo que no podía controlar. Cuando llegó esa noche, ya estaba al borde. Días llenos de angustia y miedo, que intentaba ocultar incluso de mí misma, me llevaron a un punto en el que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Me sentía como un animal acorralado, atrapado en la jaula de mi propia casa. La casa, que antes había sido mi refugio,
ahora se había convertido en mi pesadilla. Cada rincón, cada sombra en ella me parecía lleno de amenazas. Pero lo que más me aterrorizaba era la noche. La larga, oscura noche, cuando mis miedos se volvían aún más reales. Esa noche volví a escuchar los pasos. Pero esta vez eran más fuertes, más claros, como si alguien ya no intentara esconderse. Estaba acostada en la cama, conteniendo la respiración, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Esos sonidos no eran solo susurros, eran verdaderos pasos, pesados, seguros, como si alguien caminara por la casa con un propósito. Ya no podía soportarlo más. Si antes intentaba calmarme, pensando que era el viento o que la casa se asentaba, ahora sabía que era alguien o algo moviéndose por mi casa. El miedo se convirtió en algo más. Era desesperación, una mezcla de terror y determinación. Ya no podía ser una víctima pasiva. Mi abuela siempre decía que en cada persona hay una fuerza que se despierta cuando se la arrincona, y ahora, al borde del abismo, sentí esa fuerza dentro de mí. En completa oscuridad, me levanté de la cama, silenciosamente, para no llamar la atención, y me dirigí a la cocina. Mis manos temblaban, pero dentro de mí había una calma fría, como la de alguien que ha aceptado lo inevitable. En la cocina, tomé un cuchillo de cocina normal, el mismo que usaba para cortar verduras para la cena, pero ahora parecía ser mi única salvación. Era pesado y frío en mi mano, y esa frialdad penetraba directamente en mi alma. Pero no podía permitirme dudar. Sabía que si no tomaba medidas, ese miedo me perseguiría por el resto de mis días. Tenía que enfrentarme a ello sin importar quién o qué fuera. Me escondí detrás de la puerta del salón en completa oscuridad, sintiendo cómo mi cuerpo se tensaba al máximo. Cada sonido parecía más fuerte. Cada susurro aumentaba mi ansiedad. Estaba preparada para todo, pero no sabía qué iba a pasar. Estaba escuchando mi propia respiración, tratando de calmarla para no delatarme. El tiempo se alargaba interminablemente, y parecía que los minutos se convertían en horas, pero sabía que no podía retroceder. Finalmente, volví a escuchar esos pasos. Estaban muy cerca, justo detrás de la puerta. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar de la tensión. Sentí cómo la adrenalina recorría todo mi cuerpo, haciéndolo a la vez ligero y pesado. En ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. Una figura apareció en el marco de la puerta, y en un instante de miedo y determinación, me abalancé sobre ella con el cuchillo, como una gata salvaje defendiendo a sus crías. Pero cuando me di cuenta de a quién estaba atacando, un horror tan intenso me invadió que casi me desmayé. Era Pedro. Mi esposo, mi apoyo, estaba delante de mí, arrinconado contra la pared, con una expresión de shock y dolor en su rostro. Sus ojos, llenos de odio y desprecio, me miraban como nunca antes lo habían hecho. Todo mi mundo se derrumbó en ese momento. Me quedé allí, con el cuchillo cayendo de mis manos, y mi corazón se detuvo. Pedro lo sabía. Sabía todo. Lo vi en sus ojos. Vi cómo sufría, y eso me causó un dolor insoportable. Los momentos después de que el cuchillo cayera de mis manos se sintieron como una eternidad. Estaba de pie frente a Pedro, sintiendo cómo una fría ola de terror me envolvía por completo. Mi esposo, mi Pedro, me miraba de una manera que nunca podría haber imaginado. En sus ojos no había ni una pizca de amor, solo ira, amargura y algo más que me aterraba hasta lo más profundo de mi ser. Ese silencio que se había extendido entre nosotros era ensordecedor. Cortaba el aire como una cuchilla, separándonos en dos mundos diferentes, en los que de repente nos convertimos en extraños el uno para el otro. Intenté decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Vi cómo su rostro, normalmente tan tranquilo y bondadoso, ahora se distorsionaba en una mueca de dolor y desprecio. ¿Crees que no lo sé?, dijo finalmente, y su voz sonó tan fría y extraña que un escalofrío recorrió mi espalda.
Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Comprendí que él lo sabía todo. Todos esos días y noches que pasé en miedo y angustia, Pedro sabía, me había estado observando, vigilándome. Lo había visto todo. En ese momento comprendí que toda mi vida había cambiado. Mi intento de explicarme, de justificarme, sonaba patético incluso para mí misma. Pedro, no es lo que piensas. Comencé, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a asfixiarme, pero no me dejó terminar. Su gesto brusco me obligó a callar. «Cállate». Su voz era como un latigazo, aguda e implacable. Vi cómo sus manos se cerraban en puños, cómo todo su cuerpo estaba tenso, listo para algo terrible. «No tienes idea de hasta dónde estoy dispuesto a llegar para castigarte», dijo con tal confianza siniestra, que sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. No podía creer que ese hombre al que había conocido durante tantos años ahora estuviera frente a mí, dispuesto a destruir todo lo que habíamos construido. Caí de rodillas frente a él, las lágrimas corrían por mis mejillas, y le suplicaba que me perdonara. Pero en sus ojos no había ni un rastro de compasión, solo una determinación helada. Él era otro, no era el Pedro que conocía. Él estaba de pie sobre mí como un juez, y me sentía pequeña e indefensa, como nunca antes. Esa noche no me tocó, pero sus palabras sonaban como una condena. «Ahora todo será bajo mis reglas», dijo, y comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido su confianza, su amor, y ahora todo lo que me quedaba era el miedo a lo que podría suceder después. Después de esa noche, cuando no pude apuñalar a Pedro, mi vida se convirtió en un verdadero infierno. ¿Qué podía esperar? Mi esposo, que alguna vez fue mi mundo, ahora se había convertido en mi torturador. No dejaba ninguna oportunidad para que encontrara paz. Si antes era la dueña de mi casa, ahora me sentía una prisionera, atrapada en una jaula que yo misma había creado. Cada día comenzaba de la misma manera, con un pesado sentimiento de culpa y miedo. Tan pronto como salía el sol, sabía que me esperaba un nuevo día de humillaciones. Pedro no se apresuraba a gritar o a usar la fuerza. Sus métodos eran mucho más sutiles. Parecía disfrutar observando cómo me rompía bajo su despiadada presión. Sus palabras golpeaban tan fuerte como un puño. Las elegía con la precisión de un cirujano, encontrando los puntos más débiles y asestando el golpe. Cada una de sus órdenes, cada mirada se convertían en un recordatorio de que ya no era la mujer que alguna vez tuvo dignidad y orgullo. Me convertí en su sombra, muda y obediente. Me obligaba a hacer cosas que antes ni siquiera podía imaginar. Me obligaba a prepararle comida que luego tiraba al suelo, riéndose de mí. Me obligaba a usar ropa que odiaba, porque estaba relacionada con esas noches en que él me amaba. Ahora esas cosas se habían convertido en símbolos de mi debilidad y su poder. Pero lo más terrible era que me obligaba a mirarme en el espejo y a decirme a mí misma que no valía nada. Cada día creía más y más en esas palabras. Alguna vez estuve orgullosa de mi hogar, de mi pequeño rincón, donde cada cosa estaba en su lugar. Cada detalle hablaba de nuestro amor mutuo y cuidado. Ahora esa casa se había convertido en una prisión en la que no podía encontrar mi lugar. Me movía por las habitaciones como un fantasma, tratando de no cruzarme en su camino para evitar otro ataque de su crueldad. Mis manos temblaban cuando limpiaba después de él, recogiendo los pedazos de cosas que rompía. No solo rompía objetos, me estaba rompiendo a mí, destrozando mi corazón en pequeños pedazos. Cada noche, al acostarme, rezaba para que la mañana nunca llegara. Intentaba encontrar fuerzas para lidiar con esto, pero Pedro sabía cómo encontrar mis puntos débiles. Sabía que no podía irme, que tenía demasiado miedo de lo que la gente diría, miedo de estar sola, miedo de que si me iba, nunca encontraría paz. Estaba seguro de su poder sobre mí, y cada día me lo recordaba. Intenté resistirme, al menos internamente, pero cada día se hacía más difícil.
Me estaba convirtiendo en una sombra de mí misma, en una mujer que ya no tenía voluntad ni orgullo. Me convertí en su esclava, su juguete que podía manipular a su antojo, y de esa comprensión dolía aún más. Estaba atrapada en la jaula que él había construido a mi alrededor, pero lo peor era que yo misma le había dado la llave de esa jaula. La desaparición de Diego ocurrió tan repentinamente que apenas tuve tiempo de asimilarla. Un día estaba allí, entrando a la casa con confianza, llenando el espacio con su encanto y descaro, y al siguiente ya no estaba. Ni rastro ni sonido, ni una sola pertenencia dejada atrás, como si su existencia en mi vida hubiera sido solo una ilusión, un fantasma que apareció para agitarlo todo, y luego desapareció, dejándome sola con la ruina y el dolor. Los primeros días después de su desaparición no sabía qué pensar. Intentaba entender a dónde podría haber ido, por qué se había marchado sin decir una palabra. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo y la ira, entre el sentimiento de pérdida y el alivio, porque, a pesar de todo lo que había sucedido, Diego fue quien llenó mi vida de luz y pasión en un momento en que me sentía muerta por dentro. Pero con su partida vino la comprensión de que esa luz había sido fugaz, como un rayo en el cielo nocturno, que deja tras de sí solo una oscuridad aún mayor. No podía creer que simplemente se hubiera ido, dejándome sola. Al principio esperaba que volviera, que solo fuera una desaparición temporal, algún tipo de juego en el que le gustaba participar. Pero los días pasaban, y mi esperanza se iba apagando poco a poco. Lo esperaba cada noche, escuchando cada sonido fuera de la ventana, cada paso en la calle, con la esperanza secreta de que él volviera a entrar en mi vida tan repentinamente como se fue. Pero eso no sucedió. Cuando quedó claro que no regresaría, me sentí traicionada. Sí, entendía que no teníamos futuro, que nuestra relación se basaba en mentiras y traiciones, pero aún así no podía aceptar su desaparición. Me quedé sola en esa casa, que ahora me parecía aún más oscura y fría. Cada rincón de ese lugar me recordaba a él, a sus palabras, a sus caricias, a su sonrisa. Y eso hacía que los recuerdos fueran aún más dolorosos. Al mismo tiempo, crecía dentro de mí un sentimiento de desesperación. Diego fue quien logró sacarme de mi vida rutinaria y aburrida, quien me mostró que podía sentir pasión y deseo. Pero también fue quien me dejó caer en esta fosa de sufrimiento. Me di cuenta de que ahora que no estaba, tendría que lidiar sola con las consecuencias de mis acciones, y esa idea me aterrorizaba. No estaba preparada para luchar sola, pero no tenía otra opción. Mi vida se volvió aún más vacía y desolada. Pedro continuaba con sus abusos, y cada día se volvía más insoportable. Pero si antes al menos podía soñar con Diego como una posible salvación, ahora no tenía esa ilusión. Comprendí que era prisionera de mis propios errores y pecados, que nadie vendría a rescatarme. Estaba atrapada en la trampa que yo misma había creado, y Diego solo fue una parte de esa trampa. Cada día me encerraba más en mí misma. Ya no buscaba una salida, no esperaba un milagro. Simplemente existía, flotando a la deriva, sin saber a dónde me llevaría la corriente. Me había perdido a mí misma, y con eso había perdido toda esperanza de que la vida pudiera ser diferente. Dentro de mí todo estaba vacío, tan vacío como en esta casa, que ahora se había convertido en el símbolo de todo lo que había perdido. La noche en que tomé esa decisión desesperada comenzó como todas las demás, con un sentimiento de desesperanza y profundo dolor interior. Estaba acostada en la cama, rodeada de oscuridad, y escuchaba cómo respiraba la casa. Estaba en silencio, pero ese silencio no traía paz. Al contrario, aumentaba mi ansiedad. Sentía como un pesado sentimiento de vacío se cernía sobre mí, como una nube oscura que absorbía todos mis pensamientos y sentimientos. En esta casa, donde alguna vez reinaban el amor y la calidez, ahora solo habitaban sombras y miedo. Pedro dormía a mi lado,
Su respiración era regular y profunda, pero no me daba consuelo. Sabía que su sueño era tan falso como su bondad aparente. Podía despertarse en cualquier momento y comenzar otro día de su cruel juego. Cada uno de sus nuevos gestos o palabras me corroía por dentro como ácido, dejando solo dolor y humillación. Ya no podía soportarlo. Sentía cómo algo oscuro crecía en mi corazón, algo que me empujaba a medidas extremas. Esa noche, acostada en la oscuridad, comprendí que ya no podía soportar más. Tenía que cambiar algo. Tenía que liberarme de esta pesadilla en la que se había convertido mi vida. En mi mente giraban pensamientos oscuros, y la única salida que podía ver era aterradora pero inevitable. En ese momento, sentí cómo todo mi miedo y dolor se transformaban en determinación. Sabía que si no lo hacía ahora, nunca podría escapar de esta jaula que Pedro había creado para mí. Me levanté de la cama en silencio, tratando de no hacer ruido para no despertarlo. La casa estaba a oscuras, pero sabía a dónde iba. Cada movimiento parecía claro y deliberado, como si lo hubiera ensayado cientos de veces. En la cocina tomé un cuchillo, el mismo cuchillo que una vez usé para preparar las comidas favoritas de Pedro. Ahora se había convertido en mi única herramienta de liberación. El cuchillo estaba frío en mi mano, pero esa sensación me daba una extraña sensación de seguridad. Lo sostenía con fuerza, como si fuera un ancla que me mantenía en la realidad. Volví al dormitorio, donde Pedro aún dormía. Su rostro estaba tranquilo como el de un niño, pero sabía que detrás de esa máscara tranquila se escondía el hombre que había destruido mi vida, que me había convertido en un fantasma de mí misma. Me acerqué a su cama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero no por miedo, sino por determinación. Me quedé de pie sobre él, sosteniendo el cuchillo en mi mano, y observé cómo las sombras del resplandor de la luna jugaban en su rostro. Levanté la mano, lista para dar el golpe, lista para poner fin a este horror de una vez por todas. Pero en el mismo momento en que el cuchillo iba a bajar, Pedro abrió los ojos. Su mirada era fría, y en ella no había ni rastro de sorpresa. «Esperaba este momento, María», dijo con tal calma y seguridad que me paralizó. «Vamos, muestra de qué eres capaz». Esas palabras me atravesaron como un rayo. Toda mi determinación, toda mi ira y desesperación se desvanecieron en un instante. Sentí como el cuchillo se deslizaba de mi mano, cayendo al suelo con un golpe sordo. No podía matarlo. En el momento en que debía hacerlo, comprendí que no era capaz de convertirme en alguien como él. No podía convertirme en asesina. No podía perder por completo lo que quedaba de mí misma. Me desplomé en el suelo, llorando, sintiendo cómo toda la fuerza me abandonaba. Pedro me miraba con desprecio, pero para mi sorpresa, no hizo ningún gesto para detenerme o castigarme. Simplemente se levantó de la cama, recogió sus cosas y salió de la casa sin decir una palabra. Me quedé sola, rodeada de oscuridad, con un vacío dentro que se expandía, llenando todo mi ser.